Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Vamos a ir al texto que está en Lucas capítulo 24. Vamos a contextualizar todo el capítulo 24. Es un capítulo de 50 versículos, pero lo vamos a segmentar. Y la segmentación la hago para que ustedes entiendan un poco el contexto, y no solamente esto, sino para hablarle a usted de cosas importantes en la vida de creencia. ¿Qué cosas importantes hay en la vida de creencia? Por ejemplo, ¿cómo sé si yo soy salvo o si no soy salvo? ¿Cómo sé si soy un cristiano verdadero o no soy un cristiano verdadero? Aparte, les quiero explicar por qué algunas personas andan en el error, porque algunas personas, por más de que lleven años y años y años en el cristianismo, todavía no han comprendido el argumento de sola escritura y de por qué Dios tiene que revelársele a ellos a través de la escritura. Entonces, regularmente nosotros estamos esperando alguna revelación mística, mágica, o que aparezca el Señor y haya algún evento espectacular o algo así. Siempre nuestra intención al buscar al Señor siempre es que Dios se muestre, ¿no? Yo quiero sentir que Él existe. Yo quiero palpar, quiero sentir un fuego, un calor, quiero sentir algo. Quiero ver un milagro, quiero ver una expresión, quiero ver algo de parte de Dios. Entonces, llega el momento, los años pasan y es la desesperación porque eso suceda. Entonces, de ahí nace el pentecostalismo. Y bueno, yo sé que hay muchos hermanos que me ven que son pentecostales, que de hecho yo con ellos tengo bastante comunión. Y el tema es que, bueno, hay buenos hombres de Dios que han sido pentecostales, pero son personas que regularmente ustedes no ven que anden en esos shows ni en esos errores. Pero regularmente cuando usted mira el movimiento pentecostal se basa en la experiencia y en el mover del Espíritu Santo. Mover que es nuevo, que de hecho tuvo su gran auge. Uno de sus grandes momentos fue lo que pasó en la calle Azusa allí, en eso que sucedió, que se derramó el Espíritu allí como si hubiera habido un nuevo Pentecostés. Entonces, de ahí nace ese movimiento. Obviamente, pues el movimiento ya lo venían otros hombres como moldeando, fundamentando, pero no fue al inicio así como lo encuentra usted en la actualidad, en donde, mejor dicho, la gente se caía, se revolcaba, habían endemoniados y había una cantidad de cosas, supuestos profetas hablándole a otros, ni nada de ese tipo de cosas. No, simplemente fue un movimiento que en sus inicios lo que quería era ver el mover del Espíritu Santo como se movía en Hechos. Entonces ellos deseaban y anhelaban que ese movimiento que hubo en Hechos, en donde se aparecieron nuevas lenguas, en donde el Espíritu Santo empezó a moverse en la iglesia primitiva, ese era el deseo. O sea, si nosotros vemos genuinamente, puede que en su momento haya nacido con una intención buena, ¿sí? Sensata. Pero el problema es cuando nosotros no entendemos que en cierta forma la patrística y la iglesia primitiva estaba bien. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos regularmente lo que muchos hombres de Dios hicieron antiguamente, quemándose en las pestañas, y no entendemos que el evangelio no es para todos. O sea, hay muchas personas y miles de personas que quieren acercarse a Jesús. El tema es con qué objetivo las personas se acercan a Jesús. Y si el Padre lo llama a todos. De hecho, el Señor Jesús decía, ustedes vienen a mí porque el Padre se los permitió, ¿sí? Y en la iglesia primitiva sucedía que compartían el pan en sus casas y Dios añadía cada día a los que iban a ser salvos. O sea que Dios es el que hace el trabajo. Entonces, hay cientos de cristianos que no son cristianos. Ese es el problema. Hay una cantidad de cristianos que creen que son cristianos, pero no son cristianos. Esa es la pregunta que quiero que usted se resuelva el día de hoy, ¿sí? Y de pronto muchos se molestarán con esto, pero es la realidad. Y si usted siente que no es creyente en realidad, según el lineamiento de lo que le va a mostrar acá, usted debe huir y buscar completamente al Señor en arrepentimiento. Porque finalmente ese es el llamado, arrepentirse. O sea, lo grave no es que usted se sienta condenado hoy. Lo grave es que usted, al sentirse condenado, le da igual. Como por ejemplo la ley. Usted quebranta un mandamiento y usted siente que está mal con Dios, usted se siente condenado. Lo grave es que usted cree callo y que a usted no le importe. Ese es el problema. Entonces nosotros nos acostumbramos a crear ese callo. Entonces no estamos dispuestos tampoco a corregir nada porque en realidad no creemos que Dios existe en realidad. Entonces creemos en Jesús, pero lo creemos amañadamente y lo creemos con una intención de agüero. Como es mejor estar allí porque si quizás existe Dios, Dios como que me lleva a mí en la buena. ¿Sí o no?
También por otro lado hay personas que lo siguen por miedo. Ni siquiera podemos llamar temor, porque el temor de Jehová es diferente al miedo. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es el miedo. Cuando usted tiene miedo es porque usted definitivamente tiene algo que lo relaciona completamente con el pecado y usted cree completamente de que su alma, o no solamente eso, sino que definitivamente Dios está ensañado en contra de usted. El temor de Jehová nace por el conocimiento de Dios mismo. Entonces el temor es conocerlo a Él, interpretarlo como es Él, saber que Él es un Dios celoso, que es fuego consumidor, pero también que es un Dios lleno de amor. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es seguirlo a Él por miedo y otra cosa es seguirlo a Él por temor. Entonces, cuando vamos a leer la primera segmentación, pero los pongo en contexto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, usted encuentra la situación que pasa entre algunas mujeres que fueron a ver al Señor Jesús a la tumba, no lo encontraron, se le aparecen dos ángeles, dos sujetos vestidos de blanco, ¿sí? Resplandecientes, y cuando sucede esto, usted mira claramente que se apoderó de ellas el miedo, bajaron la cabeza y dijo, ustedes que vienen a buscar aquí, el Señor aquí no está. Era necesario de que Él padeciera todo esto, o sea, le recordó lo que Jesús había dicho, ¿sí o no? Cuando nosotros vemos esto, entendemos claramente que lo primero que hicieron los ángeles fue recordarles a ellas que el mensaje de Jesús. Entonces vamos a leer a partir del versículo 10. Se aparece en el nombre de las mujeres, ¿no? Era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. O sea, lo que les sucedió fueron y lo comunicaron a los apóstoles. Más ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. O sea, si el Señor Jesús les había hablado a los apóstoles que tenía que morir, para ellos no era una realidad las palabras de Jesús, ¿sí? O sea, les parecía locura todo el tema. O sea que aquí usted puede ver que hasta el momento ellos no creían verdaderamente en Jesús, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver de que ellos estaban esperando el tercer día para ver si sucedía lo de Jesús. Se los voy a mostrar. Seguimos en el versículo 12. Mira, acá hay un creyente, pero un creyente a medias. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, Pedro, el que lo había negado, usted sabe que fue y vio, echó un ojito y dijo, posiblemente sí resucite. O sea, se maravilló. Eso quiere decir de que estaba impresionado de que eso haya sucedido. ¿Sí o no? Aún así no le creían. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes fue lo que expliqué la semana pasada, que el Señor Jesús se le aparece a Pedro a la orilla de la playa, haciéndole un brunch, un desayuno, y ahí se encontró con Jesús. Eso lo dije la semana pasada en nuestra predicación, en donde contextualicé acerca de la vida de Pedro. Entonces ahora vemos el texto del camino a Emaús. Présteme mucha atención acá, que es muy importante que desde un inicio usted coja el hilo. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Note el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. O sea, de hoy quiero que usted salga de aquí empezando a entender qué es el velo que tienen muchos creyentes o muchos cristianos en la actualidad. Porque hay gente que ha leído Biblia toda su vida y vive en el error. Porque si uno lee la Biblia, se supone que la Biblia le debe mostrar a uno lo correcto en el Hijo de Dios. Pero ¿por qué hay tanta secta y por qué hay tanto sectario, pastor de la prosperidad, que se aprovecha a la gente? Entonces tienen un velo, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que sucedió en el templo cuando el velo se rasgó. Ya les voy a mostrar eso concretamente. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Estas son las palabras de Jesús, que en algunas Biblias están de rojo, ¿no? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto,
hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, mire que ellos estaban esperando. ¿Por qué mencionan el tercer día? Porque el Señor Jesús decía que al tercer día después de morir, Él resucitaría. O sea, que lo esperaban. Pero lo esperaban, ellos no entendían bien qué era el propósito de Jesús, ni qué vino a hacer. Y es precisamente el problema que tiene la iglesia en la actualidad. No entender el propósito. O sea, si yo a usted le vendo un producto y ese producto va con un propósito en específico, pero usted coge ese producto como pisapapel en su escritorio, ¿usted entendió el propósito del producto? No. Usted le dio su propia utilidad, pero el producto posiblemente sea algo más que un pisapapel, ¿sí o no? Entonces, el no entender el propósito de Jesús es lo que marca la diferencia entre un creyente verdadero y un creyente falso. Se lo vengo a mostrar. Una de las cosas que tenían los escribas y fariseos y cualquier otra persona que se acerca a Jesús es un velo. ¿Cuál era el velo en el Antiguo Testamento? ¿Qué fue cuando se rasgó el velo? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Cuál era el problema que había que no podían los hombres hacer antes de que se rompiera el velo? Entrar en el lugar santísimo. Entonces el problema es que las personas no han entendido que el velo se rasga y después de que se rasga el velo, usted ya está puesto para poder entrar en la presencia de Dios y poder hablar con Él. ¿Sí? Pero el problema es que ellos no entendían este tema. Pero Fabián, se rasgó el velo del templo, ¿y por qué ellos seguían con los ojos vendados? Porque a pesar de que se rasgue el velo del templo y esté abierta la invitación a la humanidad, solo Dios escoge a aquellos para salvación. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué los escoge? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Podría yo decirle a usted que es por buenas obras? Pero la Biblia me dice que no es por su comportamiento. Podría yo decirle, es por la omnisciencia de Dios. Es que Dios sabe qué va a hacer usted más adelante. Dios conoce su corazón. Entonces, si yo le digo a usted eso sería gloria suya. ¿Por qué? Porque yo le diría a usted, es que Dios sabe que usted tiene un buen corazón. Y Dios no escoge a nadie por el buen corazón, porque para Dios todas las personas están bajo pecado. Por sus buenas obras, porque le van a obedecer. No, incluso les pongo un ejemplo. Está el Señor Jesús crucificado y hay dos malhechores. El uno le dice, si usted es el Hijo de Dios, bájese de allí. Y demuestra que usted es el Hijo de Dios. Y el otro que está al lado le dice, tenme en cuenta cuando estés en tu reino. La pregunta es que ese que vio a Cristo ahí crucificado, ¿qué hizo bueno en toda su vida para merecer la salvación? Nada. Entonces, no depende de lo bueno que usted sea. ¿Me explico? Entonces, las personas viven pensando mal acerca de todo esto. Ahora, ¿a usted le importa si Dios lo escogió a usted? ¿A usted le va a importar? ¿Sí o no? El problema es que solamente el propio creyente puede saber si es salvo o no es salvo. O sea, solamente está en usted saber si usted es salvo o no. ¿Cómo así, Fabián? Claro, es por la convicción de fe. La convicción. O sea, Dios le da a usted el don de fe para creer que usted es salvo por gracia. La certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay personas que viven en el cristianismo y es más, tienen buenas obras en el cristianismo, pero no son salvas. Creen que son salvas por sus buenas obras, por portarse bien, por obedecer al pastor, por hacer ofrendas, por hacer una cantidad de cosas, pero en realidad esas personas están bajo su propia justicia. Entonces, usted mira muy buenos cristianos o muy buenos creyentes. El tema es diferenciar si usted es o no es salvo. Entonces, por ejemplo, a ver, yo sé que para muchas personas este es un tema que es difícil. Le voy a decir por qué es difícil, porque nadie se quiere quedar fuera del crucero celestial, ¿no? Nadie se quiere quedar fuera del buque. ¿Quién de aquí, de los que están acá, me alza la mano y dice, yo no quiero ir al cielo? ¿Sí? Hay otros que tienen dudas acerca de si hay cielo. Entonces, eso es peor aún. Hay otros que tienen dudas acerca de que existe Jesús. Entonces, yo quiero que usted se haga una introspección. ¿Qué creo yo? Es la pregunta que usted se debe hacer el día de hoy. ¿Verdaderamente creo en Jesús? Creo en, por ejemplo, creo en el reino de Dios, creo en que el Señor Jesús me está haciendo morada. ¿En qué creo? O en realidad no creo que Dios me tenga en cuenta en el reino de Dios. O sea, esa es la pregunta que usted se debería hacer hoy.
Piénsenlo y a medida que ustedes van escuchando lo que les voy a decir, se van a ir respondiendo solos. ¿Por qué se van a ir respondiendo? Porque la misma escritura le va a mostrar a usted cuál es el camino. El camino de Emaús no es un camino a una aldeíta que estaba a unos estadios de Jerusalén simplemente. Es el camino que recorrió el Señor Jesús con unos discípulos que estaban ciegos. Ahora póngase usted a pensar, si Jesús no llega y les visita a ellos y ellos empiezan a enseñarle a otros, serían ciegos, guías de ciegos. O sea que hay personas que enseñan escritura con el velo, ¿sí? O sea, hay personas, hay pastores que enseñan sin tener la convicción, porque muchas veces lo hacen por negocio, muchas veces lo hacen porque llegaron a una iglesia y tuvieron una verborrea excelente, empezaron a hablar, tuvieron una fácil expresión, porque en algún momento les dieron un liderazgo, pero en realidad esas personas ni siquiera a veces creen en Dios. Yo conozco gente con la que he estudiado, increíblemente, yo he estudiado, por ejemplo, ciencias bíblicas y teología, y conozco gente que llega queriendo saber mucho de Dios y salen sin querer saber nada, salen no creyendo nada. Y no hace mucho tuve una conversación con mi profesor de hebreo y me decía, ¿sabe qué es lo terrible de todo esto? Que la gente de aquí se va sin creer en Jesús. Y yo le decía, pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque todo lo razonan. Porque muchas veces la teología, las ciencias bíblicas se encarga de tratar de razonarlo todo para darle una explicación lógica. Entonces, el problema es que yo tengo, por ejemplo, una amiga. Les voy a hablar de una amiga. Entonces, esa amiga, que muchos de los que están aquí ya se imaginarán quién es. El tema es este. Se lee un libro de algún historiador, de alguna persona, y se casa con esa verdad. Después escucha a un teólogo o a un filósofo y dejó a un lado lo del libro y se casó con el teólogo y el filósofo. Después le apareció a alguien que le pareció muy intelectual. Entonces ya el libro que se leyó y el filósofo quedó a un lado. Ahora se va detrás del intelectual porque se ve interesante. Después se leyó algún libro de existencialismo, no sé si así es, o de humanismo. Entonces ya Dios no existe. Entonces, el libro, el filósofo, el tipo interesante dejaron de existir, ahora está el libro o la cátedra de humanismo. Y hermanos, eso se llama locura. A eso se le llama locura y comezón de oír. Entonces hay personas, sobre todo ahora en las redes sociales, que la información está allí. Usted a un clic puede volverse un ateo. Usted le pregunta a ChatGPT por qué no existe Dios y ChatGPT le da una respuesta lógica. Y usted le pregunta a ChatGPT de por qué sí existe Dios o a Gemini y le da otra pregunta lógica. Es más, hay pastores en la actualidad que ya utilizan la inteligencia artificial para ellos no orar. Los he visto y de hecho les voy a hacer un programa en el segundo canal que le invito a que se suscriba. Utiliza la inteligencia artificial para comunicarse con Dios. La iglesia romanista creó un avatar de Jesús porque el cura está demasiado ocupado y qué embarrada, entonces pone una pantalla ahí de Jesús y ya la persona entra y se confiesa con la inteligencia artificial y adivinen qué, tiene excelentes consejos. Hay que tener cuidado, porque no toda la información es una información sensata. No toda información le sirve a uno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la era de la locura. A ver, antes de continuar con lo segundo, quiero decirles a ustedes algo importante. Antiguamente las academias de pensamiento se encargaban de ¿qué? De pensar. De ahí nació, por ejemplo, el comunismo, el marxismo. Nació, por ejemplo, el tema de la evolución, aunque es teoría. El mismo Charles Darwin dijo que no, que era una teoría. Pero en la actualidad eso lo dan por hecho. Como dijo el niño, yo no soy pariente del mono. Pero hay gente que cree que es pariente del mono. Entonces, algo que es una teoría, de lo cual nadie tiene certeza, de esa teoría, muchos enseñan en la actualidad que es la realidad, pero es una teoría. Por ejemplo, la teoría del Big Bang es una simple teoría, pero ya muchos dicen, no, es que fue así y una cantidad de cosas. Eso era bien visto en algún momento por muchos filósofos que querían alimentar a las masas, porque antiguamente no había pantallas, ni televisión, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces estaban los pensadores. De hecho, habían academias, grandes universidades en Estados Unidos y en Inglaterra y en Alemania han sido fundadas y son legendarias por esos pensadores. Entonces ponían una teoría. Y esas teorías hasta el sol de hoy las están estudiando. Pero muchos ya dijeron que sí.
a esas teorías, cuando ni siquiera el mismo que las estaba estudiando tenía una certeza de que eso fuera así. Simplemente puso una postura, una idea. ¿Qué tal si? Puede ser. Lo importante en la vida de fe no es razonar si es lógico que Jesús es real. ¿Qué es lo importante en la vida de fe? El mensaje. O sea, por ejemplo, todos los que estamos aquí conocemos del pecado. Nadie me puede decir acá que no la ha embarrado. En su vida hemos tenido malos pensamientos, hemos querido ahorcar a alguien, hemos querido hacer cosas indebidas. Todos conocemos el pecado. Desde muy jóvenes le hemos robado de la alcancía a nuestros padres. Alguna cosa hemos cometido. Los dulces a nuestros hermanos. Hemos sido de pronto deshonestos. En alguna proporción, en algún caso, hemos conocido qué es el pecado. El tema es que como crecemos nos acostumbramos al pecado. Pero todos conocen verdaderamente de que hay maldad. Es más, usted ve las noticias y sobre todo ahora, usted mira que la maldad está pululando. Y es que no era que antes no hubiera maldad. Lo que pasa es que antes no habían redes sociales o no había tanta información en los medios, pero siempre ha habido maldad. Por ejemplo, en el campo ha habido mucha maldad. Y la gente, ay, es que en el campo la vida es tan hermosa, ¿sí? Y la verdad es que en el campo hay cosas terribles. Como no había comunicación, la gente por allá en aldeas, en lugares muy alejados, recónditos. Entonces, ¿qué sucede? Que regularmente la gente no se enteraba. Ahorita pasa algo y todo el mundo, incluso la persona más alejada, graba un video, lo sube y lo sabe medio planeta. Entonces la maldad siempre ha existido. El problema, ¿de dónde está? ¿De dónde surge la maldad? Del corazón del hombre. Entonces el problema, ¿quién es? Nosotros. Entonces el pecado es lo que nos representa a nosotros como humanidad, lastimosamente. Usted mira que ahorita se quieren acabar una cantidad de países con países y usted dice, ¿qué pasó ahí? Pues es la maldad de los hombres por tratar de someter a otros. Ese es el pecado. O sea, usted no puede tapar ni esconder la maldad que hay en la actualidad. ¿Cómo usted puede tapar? Eso es tapar el sol con un dedo. Tratar de tapar lo que somos como humanidad. Ah, pero nos creemos buenos. Y mire, hay muchos creyentes que creen que con simplemente orar, simplemente elevar una plegaria, Dios está conforme con eso. Dios, mire, la maldad siempre va a existir. Pero Dios está dispuesto a escuchar a sus hijos. El mundo se puede acabar, pero a Dios no le interesa el mundo. Pero Fabián, luego Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted me lee los versículos de ahí en adelante, podemos tener usted y yo una charla teológica. Y le voy a decir yo a usted, que dice, mas la luz vino al mundo, pero el mundo rechazó la luz, porque amó más las malas obras y las tinieblas. Entonces, la iglesia romanista y muchos creyentes creen que Dios es amor porque definitivamente eso está escrito allí. O sea, sacaron ese versículo y lo descontextualizaron. Entonces, les voy a mostrar cuál es el paso a paso. Entonces, allí del versículo 22, vamos a leer. Usted se va a encontrar con algo chistoso. Mire, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Quiénes? Los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire cómo empezó a enseñarles nuevamente Jesús a ellos. Y comenzando desde Moisés, o sea, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, que empezó a predicarles nuevamente desde cero. Y ojo que eran discípulos. Y ojo que eran judíos, que conocían la ley. Por ejemplo, acá hay personas, por ejemplo, Carlitos es una persona que no conocía, como algunas personas que están acá, de los textos del Antiguo Testamento y casi del Nuevo. Carlitos tiene un aprendizaje diferente al de muchos que están acá. Pero si yo les digo a ustedes, que ya han conocido mejor que Carlitos, de que ustedes
son ignorantes, porque un judío nace con la ley, se cría con la ley, todo es de la ley. O sea, en todo momento ellos están memorizando la ley. Entonces, por muchos de los que están aquí que hayan medianamente escuchado algo acerca de la ley, no se alcanzan a igualar ni a comparar a un judío, porque ellos desde pequeños han escuchado la ley y se han formado en la ley. Entonces, Jesús hablaba con ellos y les empezó a explicar desde Moisés. Todo, desde Moisés hasta la evidencia de los profetas y hasta la llegada de él. Hermano, eso fue una cátedra, yo imagino el camino de ahí para allá. Y les empezó a explicar nuevamente la escritura. Pero ¿por qué hace falta explicarle a una persona nuevamente la escritura? Incluso a creyentes. Porque tienen el velo. O sea que hay creyentes que es necesario que se les vuelva a predicar el evangelio. Porque han durado años en el evangelio, pero en realidad no tienen una creencia correcta. Hay creyentes que han durado años, incluso que han estudiado teología. Y la forma en la que se aparece Jesús no es haciéndoles maravillas a ellos ni milagros. ¿Notan eso? Se les aparece y les empieza a mostrar la escritura nuevamente. ¿Por qué sucede esto? Porque él dijo, a esta generación mala de adúltera no les será dada señal. La única señal que les será dada será la del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Un hombre que no quería ir a Nínive, que era un lugar de paganos, y que él tomó un barco y se fue contrario a Nínive, y el Señor hizo que se lo tragara el gran pez y lo escupiera en Nínive. Y le dijo, vaya y les predica. Y Nínive se arrepintió. Entonces, la señal es el evangelio y la palabra. Pero ¿cómo él inició explicándoles a ellos desde Moisés? Una persona que no se haga nada explicándole la ley, el propósito de la ley, y explicándole a Cristo, es una persona no convertida. O sea, que si usted es una persona que no sabe de la ley, no es una persona convertida al evangelio. Lamento informarle que ha perdido su tiempo. Le habrán quedado alguna chispa de cosas, pero usted tiene que aprender de la ley. Porque la ley finalmente cumple un objetivo. Dice el apóstol Pablo, la ley es un ayo. La palabra ayo es niñera. Y la ley lo debe llevar a usted a Cristo. Y la ley le debe mostrar a usted su verdadera realidad para llevarlo a Cristo. O sea que si usted no entiende su realidad, si usted no se mira a ese espejo de la ley, usted no es creyente. Usted entra al montón de personas que no han conocido a Jesús verdaderamente. Muchos de los que están aquí, yo sé que, mire, no quiero que se desmoralicen ni les entre esto en reversa. Pero a usted, ¿quién le dijo que la cuestión era fácil? O sea, estamos acostumbrados a ir un domingo a la iglesia y eso no está mal. Pero usted, ¿quién le dijo que con eso bastaba? ¿Quién le dijo a usted que no era necesario? Mire, se los voy a seguir mostrando para que vean que yo no les estoy mintiendo. Seguimos leyendo. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a descansar con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces hasta ahí podemos ver que lo que le reveló a ellos fue lo dicho desde Moisés, profetas, hasta cuando él partió nuevamente el pan, o sea, mostró su sacrificio. Y a ellos, claro, por eso es que él nos empezó a explicar desde Moisés, los profetas, y finalmente llegó a hacer algo simbólico que nosotros conocemos como la Santa Cena. Partió el pan y lo repartió, y en ese momento el velo les fue quitado. Inclusive, y esta semana lo estoy hablando con una persona que le estoy dando el diaconado, la cartilla de mis primeros pasos. Yo le decía, increíblemente hay gente que ni siquiera sabe hacer bien la Santa Cena, no la saben tomar, no disciernen correctamente el cuerpo, sino que creen que tienen que vivir una vida en perfección. Discernir el cuerpo, les voy a enseñar a discernir el cuerpo hoy. Mire lo que sigue de ahí en adelante. Entonces, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea que las escrituras empezó a hacer un trabajo en ellos.
¿Qué es que le arda a uno el corazón? ¿Qué es lo que hace el fuego? Quemar, purificar. Por ejemplo, el oro es purificado con el fuego, cualquier metal. Entonces ellos decían, algo yo sentía que me remordía por dentro y me mostraba mi realidad. Y es que hay cristianos que viven en una ignorancia y en una nube voladora. Yo digo que andan en el tapete de Aladino con el mago ahí atrás. Andan pensando que tienen un mico imaginario que es amigo de ellos y que van a conquistar la princesa. Lastimosamente no es así. O sea, mire, las escrituras son las que verdaderamente le dan a el creyente un arrepentimiento. Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces aquí lo voy a conectar con lo que hice la semana pasada, que fue cuando a Simón se le aparece a la orilla de la playa, ¿sí? Entonces se encontraron ahí con Simón, dijo, a mí también se me apareció en la playa, ¿sí? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El partimiento del pan es cómo fue destrozado el cuerpo por el perdón de pecados. O sea, antiguamente para los judíos era necesario llevar un cordero. Antes de entrarlo, porque estaba en el atrio, antes de entrarlo a que fuera sacrificado, el pecador ponía las manos sobre el cordero y le pasaba todos los pecados. Y después pasaban el cordero y llegaba el sacerdote y ¡pum! Lo degollaba. Derramaba su sangre. Y después de eso, era limpiada la persona de su maldad. Cristo entró una sola vez por todos sus hijos, por todas aquellas personas que el Padre llamaría. Mire lo que... Esto es algo... Vamos a seguir leyendo y se van a dar cuenta de algo que sucede en la vida de creencia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos automáticamente se asustaron, ¿no? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea, aún estaban tratando de hallarle lógica a eso que estaban viviendo. No, eso tiene que ser un espíritu. Se les apareció en el camino. A Pedro se le apareció a la orilla de la playa. Y a muchos de ellos se les apareció continuamente. Ángeles le dijeron a las mujeres, él no está acá, él ha resucitado. Y todavía no les entra. ¿Cuánto más a nosotros los creyentes nos debe importar el creerle a Jesús? Entonces muchos están esperando lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos. Vamos a ver qué hizo. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero les aseguro algo, ni aún nosotros viendo, si no somos motivados por la Escritura, si no somos motivados por la palabra de Dios, aún viendo los pies y las manos atravesadas, no vamos a creer. Se los voy a mostrar. Dice ahí, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué dice ahí? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Mire lo que empieza a hacer el Señor. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Le hago yo a usted una pregunta, ¿será que había la necesidad del Señor ponerse a comer? ¿Por qué lo hizo el Señor? Para mostrarles que era real. Entonces se pone él a comerse ahí el pescado con la miel, ¿no? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, pilas aquí. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A ver, aquí hay algo importante. ¿En dónde está escrito acerca de Jesús? En Moisés, en los profetas, o sea, en la ley y en los salmos. O sea que si usted quiere conocer a Jesús, no basta con solamente leer uno que otro evangelio, un proverbio y de vez en cuando un salmo. Tiene que conocer
completamente la Biblia. Eso que nos aburre a nosotros, incluso leer nombres, que eso para muchos es, y entonces fue hijo de tal, y el hijo de tal fue hijo de tal, y entonces fue cuñado de tal, y mira, a nosotros no nos gusta eso. Pero allí se muestra que fue todo real, o sea, todo está escrito allí con el propósito de que usted mire de dónde viene Jesús. De hecho, yo en los discipulados trato de decirle a las personas, es importante que me siga la línea genealógica, desde Abraham hasta Jesús. Es necesario. Mire lo que sigue diciendo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, listo, usted leyó la palabra, usted ha estudiado la ley, pero si definitivamente Dios no le habla a usted, si no le abre las escrituras, ¿qué pasa? En vano fue todo. Entonces, ¿qué necesita usted? Leer la palabra y pedirle a Él que mande su espíritu, que lo vamos a mostrar acá, y el espíritu le abra el entendimiento. Pero hay que conocer la historia, hay que no cansarse de leer. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, ¿por qué tiene que volverles a repetir lo mismo? Mire que les vuelve a repetir. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ojo aquí, cuando viene el Espíritu Santo a una persona, ¿para qué es? ¿Para promover el pentecostalismo? No, para revelarle las escrituras. Lo que hizo el Señor fue abrirles el entendimiento, los ojos, y ese es el propósito del Espíritu Santo. No hacer cosas místicas, mágicas y maravillosas. No hacer cosas que se aparezca algo de la nada. No hacer que se aparezca lo que ahorita esta tendencia que es, diamantes en el templo, plumitas de paloma, que yo no sé a qué paloma empiezan a desplumar por allá. Mire, esto es serio. Esto es tan serio que los pastores en la actualidad hacen lo que sea, por atraer a las personas. La labor del Espíritu no es otra que revelarle a usted la palabra. Entonces, si usted quiere tener comunión con el Espíritu, péguese a la Biblia. Surgió el pentecostalismo y empezaron grandes figuras a decir que el Señor se les aparecía a las 4, 3, 5 de la mañana. Y que esa hora era la hora. Y que allí en la intimidad usted lo iba a encontrar. Y que Él le hablaría a su corazón. Lleva la Biblia por si las moscas. De pronto me da un versículo. Pero la gente cree que le habla a las personas audiblemente. Y no voy a discutir de las formas en las que Dios posiblemente le pueda hablar a sus hijos. Pero la palabra profética más segura es la Biblia. Si usted está esperando que el Señor le diga, Miguel, 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 hola, 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 hijo, 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 trae, 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 la leche, 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 y el pan, 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 y un chocolate, late, late, y hace un desayuno, yuno, yuno. Te amo, come bien, bien. Mire, hay gente que está esperando eso, en serio. Y me leí el Buenos Días Espíritu Santo, me leí El lugar secreto de Rebeca Brown, una señora que fue diagnosticada con esquizofrenia, pero la señora es una mujer que es utilizada para muchos creyentes en liberación espiritual. Me leí Regiones de Cautividad. Y entonces había una mujer que decía que usted al charlar con el Espíritu Santo, él empezaría a hablarle audiblemente de dónde estaba usted cautivo en una parte de su alma. Mire, me leí unos libros de locos. Hace poco estuve viendo un programa y de hecho lo subí de un hombre que Dios le dijo que se hiciera una bodega porque le iba a dar los carros del año, Ferraris, Lamborghini, Rolls Royce. Y el tipo dice, ¿y saben qué es lo más loco? Que ya la hice. Mire. Y la gente allí grita y tienen euforia y creen que eso es evangelio. Miren, no coman cuento. Mire, yo he visto iglesias de la prosperidad por doquier. Por doquier, mire.
está plagada Bogotá de iglesias de la prosperidad, que tienen esos movimientos raros y empiezan a hacer una cantidad de cosas, y el Señor te dice, Dios me dijo, Dios me habló. Cuando usted escuche eso en una iglesia, chao, corra, hermano. Cuando usted vea que el pastor le diga a usted que para ser bendecido usted tiene que poner el diezmo, porque definitivamente Dios a través de ese dinero le va a llenar a usted el dinero, le va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno, huya de ese lugar. No me opongo a que dé la gente, pero eso no es así. Quiero ser claro con esto. Pero cuando el pastor está promocionando más el dinero que a Dios, ahí no es, papá. Ahí no es. Cuando el pastor empieza a decir que tiene revelaciones todos los días y que el Señor le habla a las 4 de la mañana y que le está dando un mensaje a usted, le hago yo a usted una pregunta. ¿Será que Dios no quiere hablar con usted? ¿O que es que ese Señor es más importante que usted? No. Si se rasgó el velo, es porque la invitación está abierta a todo el mundo. O sea que usted puede hablar con él, pero a usted no le gusta el medio de comunicación. Y el medio de comunicación está en ese libro que usted tiene en su mano, ese libro que tiene mucha utilidad. Señor, me debo casar con ese papichurro que tiene ojos verdes, pero es que me han dicho que le pega a la esposa. Dame una señal, ¿sí? Entonces, internamente en las mujeres nace el sentir de poder cambiar al hombre. Y hay una voz interna que le dice, sí, ve, porque yo haré de ese varón un hombre de Dios. Ve y aguanta 50 años de aguapanela, pata y puño, que yo lo voy a transformar finalmente a los 60, cuando ya no le quede más energía para poder hacerlo. Y así son. Conozco unos casos en donde hay personas que supuestamente Dios le dijo, cásese con tal persona. Y resultan haciendo unas vainas. Conocí un caso de un señor que tenía unos negocios. Y un profeta se le apareció en un culto. Y el hombre estaba recién llegado y el profeta le dijo, hijo, ve. Y el señor, ¿ve? Sí, ven. El Señor me dio un mensaje. Yo estuve orando por usted en la noche. Porque siempre es lo mismo. Entonces le dijo, ofrenda, que el Señor va a purificar tu dinero. El hombre tenía casinos. O sea, se dedicaba a ganar dinero, no con casinos de comida, sino con los de las moneditas, con la palanca, ¿no? Ya me entenderán ustedes, de juegos. Pues el Señor ofrendó una cantidad de cosas, incluso ofrendó hasta una casa. El hombre ahorita no está ni siquiera en el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gente? Que la gente quiere la forma fácil, práctica, dinámica, que eso sea como, quieren tener la comunión con Dios como cuando están viendo TikTok o alguna red social. Entonces, breve, que la información sea breve, entonces me veo medianamente un mensaje y que sea breve. Increíblemente, cuando nosotros iniciamos en este trabajo, nosotros empezamos con short o con TikToks muy pequeños. Y eso la gente, ¿cómo era que veía eso? Pero les pongo un mensaje en donde les pongo la palabra y nadie se lo quería ver. Increíblemente sucede. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quiere lo práctico, que Dios sea una bola de masa o que sea una bolsa de crispetas que al ponerlo en el horno microondas estalle y que lo puedan sacar y puedan disfrutar del alimento. Pues no sucede así, no es fácil. O sea que si usted es una persona que no depende de la palabra, no lee la escritura, no se ha interesado por leer desde Génesis hasta Apocalipsis, que usted empiece a pedirle al Espíritu Santo que le muestre la palabra, hermano, usted no es creyente. No es creyente, lo lamento. Lola, lamento. No es. No es. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema verdaderamente es que usted salga hoy de la reunión y le da igual. Porque en algún momento todos hemos tenido, ¿qué? Problemas con eso. ¿Quién no ha tenido problemas para leer la Biblia? Todos hemos tenido problemas para leer la Biblia. Todos. Todos hemos tenido problemas para orar. Usted va a leer la Biblia y va a orar y es el somnífero, mejor dicho, qué pastillas para dormir, ir al psiquiatra y decirle, por favor, no puedo dormir. No, yo le aconsejo que si usted no es creyente, cómprese una Biblia y verá que automáticamente le va a dar sueño. ¿Qué mejor remedio para una persona que no cree en Dios? Esa es la realidad. Entonces, yo les digo a ustedes, les aconsejo que lean la palabra. Una de las cosas que yo quiero hacer más adelante es regalar Biblias. O sea, la gente tiene que acostumbrarse a algo que ya ha desaparecido de los púlpitos. Usted mira a un hombre como Dante Gebel, ni siquiera pone a la gente a leer la Biblia en el culto. ¿Sabe por qué no lo hace?
Porque cuando usted hace esa pausa y pone a la gente a buscar en la Biblia, a leer la Biblia hace que la gente se aburra y se duerma en el culto. ¿Qué es más rápido? Seguir así, medio parafrasearla y no hacer que la gente se detenga en la palabra. Entonces, pero la gente vive encantada con Dante Gebel. Y usted mira que los mensajes de él es de 1 hora y 20, 1 hora y 10, y la gente no se duerme. No se duerme. Y usted dice, pero es porque él charla rico, de hecho él es muy emocionalista, hace llorar. Mire, yo he visto predicaciones de él en donde la gente quebrantada llorando. Y hay pastores que creen que eso lo está haciendo el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo yo le creo? Cuando verdaderamente cogen la Biblia y al leerla se vean confrontados por su realidad. Porque según lo que dice acá, está versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué les mostró a ellos Moisés y los profetas? Porque lo que mostraba la ley, o sea, Moisés, era que había pecado en ellos, los profetas que tenían que volver a Dios, o sea, arrepentimiento, y el perdón de pecados cuando partió el pan. Yo destruí mi cuerpo para que ustedes conocieran de Dios. Ese es el evangelio. O sea, Jesús, ¿no? No yo. Porque yo no he destruido. O bueno, no sé. Voy en procesos y sigo engordando. Pero esa es la realidad. O sea, Jesús destruyó su cuerpo. Lo entregó para ser destruido. Entonces, cuando usted se pone a pensar bien, él les volvió a citar todo el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento lo reposó en él. Yo encuentro en la actualidad que Dante Gebel y muchos otros creen que está dándole una charla a judíos expertos. O sea, Dante Gebel y muchos creen que todas las personas que están allí, imagínese una persona que nunca haya conocido ni siquiera el Antiguo Testamento. Nada. Usted imagínese eso. Y este señor empieza a hablarle, pues el hombre va a llevarse de la motivación, nada más del mensaje motivacional. Y eso le parece rico a la gente. Yo subo algo criticando lo que Dante Gebel dice y de una vez me apedrean tremendamente porque eso sí ya se formaron un Dios. Hace poquito dijo que los judíos fueron los que escribieron la ley. Pero el Señor Jesús dice, ni una palabra, ni una jota a la ley. Nada. Ni una tilde. Pasarán hasta que no se haya cumplido. Mi propósito es cumplir la ley. No crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas, yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, él mismo dijo que él venía a cumplir, no porque la hayan escrito los judíos. ¿Quién la escribió? Dios. Que sí, inspiró a hombres. Pero la redacción y todo eso no hace entender que viene de parte de ellos. Lo más importante fue quién puso la cabeza para que eso se escribiera. Y Dios puso la cabeza y Dios escogió las manos. Sí, escogió a hombres, sí, pero yo encuentro que en Éxodo él mismo, con su dedo, escribió las tablas de la ley. O sea que no fueron los judíos, fue el mismo Dios. Entonces, usted quiere conocer a Dios, no se le va a aparecer en una nube ni tampoco en un tapete mágico, sino lo va a encontrar ¿en dónde? En la Biblia. Una muestra de un creyente que tiene viva su fe y que es un hombre de Dios está ¿en dónde? En la Escritura. Pero aquí hay muchos que me están escuchando y se están durmiendo leyendo o escuchándome en este momento a mí. Yo sé que yo arrullo, pero es la realidad, muchachos. Piensen en qué pasa con la persona en su interior. No es ni siquiera que yo arrulle con mi voz. Es que no tienen interés. No les interesa. Pero les hago yo una pregunta. Si yo tengo razón. Porque de pronto no la tengo. Según yo sí. Y si yo tengo razón y usted no es creyente, dice la Escritura, muchos en aquel entonces me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre esto, en tu nombre aquello, y Él les va a decir, alejados de mí, yo a ustedes, hacedores de maldad, yo a ustedes nunca los conocí. Lo peor es que usted crea que el éxito en su vida es obtener los bienes, y el éxito en la vida de un creyente es que lo conozca Dios a uno. El mismo Señor Jesús decía, no os maravilléis o no se asombren cuando su nombre sea oído, ni muchos digan, mire, ahí viene este hombre tan grande. Maravíllense con que su nombre esté escrito en el libro de la vida y ser conocidos por el Padre. Pero las personas, cuando se trata de ganar su día a día, su salario, cuando se trata de vivir bien, a eso no le llama el sueño. Eso es sabroso y buscan, se afanan por tratar de conseguir lo mejor.
Pero eso es vanidad de vanidades. No les digo que no trabajen, trabajen. Porque la escritura dice que la hormiga trabaja sin que el dueño le esté diciendo, el dueño del lugar le esté dando órdenes, ni su propio jefe le esté diciendo, venga, vaya, haga esto. La hormiga trabaja porque lo debe hacer y sabe que debe trabajar. Pero preocúpese más bien por hacer tesoros en el reino de Dios. Amigos, ¿cómo hace uno tesoros en el reino de Dios? Comprender la obra de Dios. ¿Y cómo se comprende la obra de Dios? En la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir, a modo de que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, si lo que va a perfeccionar su vida para que usted pueda hacer una buena obra es la escritura, según el último versículo que les mencioné, usted tiene que ir a la escritura para ser perfeccionado. Entonces la palabra debe hacer algo diferente en su vida. Entonces, yo llevo años escuchando palabra. De hecho, Diana lo sabe, yo a veces me meto al baño y me pongo a escuchar al pastor Erci Sproul o al pastor Sugel Michelén. Yo escucho prédicas. No me canso de escuchar prédicas, a veces hasta me escucho a mí mismo. No me canso, porque a mí me interesa saber más de Dios. ¿Usted está dispuesto a conocer más de Dios? Ese es el problema. Entonces, miren muchachos, antes de acabar, les quiero decir algo que en su momento lo dijo Charles Spurgeon, un hombre que empezó a predicar como que a los 16 años, 15, 16 años. Desde muy joven empezó a predicar. Muy pocos saben de la vida de creencia de Charles Spurgeon. Era un joven que tenía medianamente conocimiento bíblico, pero en el legalismo. Y él se sentía condenado y se sentía mal. Y el hombre dice, de hecho está en su libro, que él iba caminando por un lugar, había caído una nevada terrible. Y de hecho el predicador que iba a predicar ese día en la capilla no fue otro. Y él iba caminando y él estaba pensando mal acerca de su vida. Y pensaba de hecho que su vida no tenía ningún valor y que definitivamente, posiblemente iba a tomar una mala decisión. Y él iba acercándose a la capilla, llegó allí, yo me imagino que como última medida, y empezó un hombre a reconvenirle a él acerca del arrepentimiento. Le empezó a explicar escritura. Y este muchacho ese día recibió al Señor y se convirtió en uno de los grandes predicadores. Yo no les digo a ustedes que se conviertan o bueno, ojalá sí, ¿no? Que se conviertan en un Charles Spurgeon a partir de hoy. No. Él decía que definitivamente la palabra fue lo único que pudo darle sentido a su vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que la vida sin Dios tiene algún sentido? O sea, la escritura en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice que la vida del hombre es como el césped que hoy es y mañana deja de ser, que es botado al fuego y es consumido. Yo tengo aquí personas que ya no están entre los jóvenes o bueno, sí son jóvenes. Sí, no, sí, claro, sí. Pero ya no son cuchachos, sí. Sí. Pero yo me he puesto a pensar en algo, y de hecho lo pensaba el día de ayer. Yo me acuerdo cuando era un joven y tenía salud y vigor. Y hoy, por ejemplo, que a veces tengo como carencias en mi salud, me pongo a pensar, ¿por qué no aproveché mi juventud? De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aprovecha tu juventud. ¿Sí? Insta tiempo y fuera de tiempo en la escritura. Búscalo con desesperación. De hecho, el Señor Jesús decía que solamente en las escrituras hallaremos la vida, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar, ¿cuánto tiempo he malgastado en obtener riquezas? Y vuelvo les digo, no es que se vayan a dejar de trabajar, no es que salgan ahí con el cuento, venga, ya voy a dejar de trabajar. No, sigan trabajando. Sino el problema es la prioridad. Entonces yo, por ejemplo, estudiaba por ahí ciencias bíblicas y trabajaba en una empresa, pero la prioridad nunca fue Dios. De hecho, con decirles que era tan desobligado y tan vago, que la materia de griego me la tiré 3 veces. 3 veces. Y no me importaba. Y yo decía, el otro año la vuelvo y la pago. No, en serio. Y ahorita me pesa, pero porque no tengo la plata. No, pero es eso.
Entonces yo me ponía a pensar, ya estoy viejo, me estoy poniendo viejo. Entonces yo me veía al espejo y yo notaba aquí unas vainas raras que le salen a uno con los años. Y no, y entonces empecé a ver que como que ya tenía esta vaina como que se empezó a caer aquí. Y como que la frente empezó a correr si tenía manchada la piel. Y como que ya me daba más sueño que antes. Y como que ya no sentía la necesidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y me puse a pensar, más adelante tendré el vigor o la vida para seguir o continuar con todo lo que se supone que debería hacer. ¿Cómo será el mañana? ¿Qué necesita la gente en la actualidad? Me ponía a pensar en todo eso y llegué a una conclusión. Es que definitivamente yo he desperdiciado casi toda mi vida, la verdad. Y la he desperdiciado es precisamente por eso, porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer celular que me compré. Y recuerdo que duré trabajando como casi un año. Y en la actualidad ese celular no vale nada. De hecho ya se lo descontinuaron, pero cuando lo tuve, hasta se llegó a comprar por 20.000 pesos un celular de ellos. Pero yo duré todo un año por comprar ese teléfono y ahorre y ahorre y ahorre y deje de comer. ¿Valió la pena eso? No, no valió la pena. Entonces, el libro de Eclesiastés dice, ¿de qué le sirve al hombre afanarse y vivir frustrado por su trabajo o por lo que no ha obtenido? Y él decía, todo esto es vanidad de vanidades. Entonces, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Verdaderamente ha valido la pena todo lo que han hecho hasta el día de hoy? Sigan trabajando, pero pregúntense en eso. ¿Valió la pena? ¿Verdaderamente tienen lo que por algún momento trabajaron en algún caso? ¿O lo han perdido todo? Piensen en eso. Y usted se va a dar cuenta de que las cosas por las que usted un día luchó y trabajó ya no están allí. Espero que eso les sea de mucha lucidez para que usted de pronto pueda tener una relación. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque en realidad el Señor Jesús le dice a usted, no hagáis tesoros en la tierra en donde todo es corrompido, en donde todo se daña y se pierde. Hágalo en el reino de Dios. Pero según el texto que les dije de 2 Timoteo capítulo 3, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y finalizando dice que para que el buen hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que finalmente, si usted no tiene buenas obras en Dios, usted no ha hecho nada, completamente nada con su vida. Y las buenas obras solamente las puede usted entender cuando usted lee la escritura. Espero que este mensaje les haya servido. Si usted quiere hacer algo en su vida, que sea motivado por la palabra. Lea la palabra, les convido a que lean la palabra. Amen la palabra. Mire, algo con lo que lucha la gente en la actualidad es con la palabra. Si yo les doy a ustedes una charla de motivación, si les enseño a ustedes cómo ganar dinero, créanme, que ustedes estuvieran en otra dinámica. De hecho, cuando se habla de dinero, como que su cerebro, ¿qué hace? Se despierta y como que toma vida. Pero les hablo yo de Dios y yo noto a algunos que ya están flaqueando. Yo sé que muchos de los que están allá posiblemente ya estén que se duerman también. Pero piensen, muchachos, piensen de por Dios, arrepiéntase. No miren a Dios como algo pasajero. Deje de tener una fe mediocre. Busque a Dios como Él debe ser buscado, no por apariencias. Huya de las apariencias. Sea real. Piense que Dios le está observando, muchachos. O sea, esa es la realidad. La gente que me ve, piense que Dios está allí donde usted está. ¿Qué está pensando Dios acerca de usted? Si le leyó el pensamiento a todos esos que iban camino a Emaús y les dijo, ¿por qué ustedes piensan así? ¿Por qué no han entendido? ¿Por qué no quieren entender? Y les volvió a predicar. ¿Cuántas veces el Señor tiene que volver a hacer ese reproceso? De hecho, el apóstol Pablo en algún momento les dijo a ellos, dejen ya de depender de los primeros alimentos que consume un bebé. Dejando ya los rudimentos antiguos, concentrémonos en crecer. Pero hay personas que yo he tenido en la iglesia que tengo que predicarles arrepentimiento y les he tenido que repredicar y hablar nuevamente y hacer reprocesos y reprocesos. ¿Por qué? Porque no tienen interés en escuchar la palabra de Dios. Yo les motivo a que lean la escritura, a que dejen de tener una vida tibia. Eso sí es ser tibio. Les reconvido a eso y espero que pues no les haya parecido una vaciada esto, ¿no? Sino en el amor del Señor
les incito a que se arrepientan y busquen a Dios correctamente. Espero que les haya servido este contenido. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Les recomiendo que se vean esta serie, ya que hemos estado hablando acerca del pecado, de la gracia. Toda la serie desde la anterior serie, porque nosotros de verdad hemos tratado como de conectar la serie en donde mostramos el pecado o la maldad en el ser humano, y en este momento estamos hablando de la gracia y lo que hace Dios a través de la vida de creencia de cada persona que está, por ejemplo, en los textos bíblicos. Les motivo a que se vean el estudio, ya que con esto pues pueden entender un poco acerca de toda la dinámica que he venido explicando a través de todo este tiempo. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.